Buenas noches, compañeros, siendo ya las 10 de la noche con 4 minutos del día lunes 23 de noviembre del año 2020, el denominado año de la pandemia. Vamos a empezar con nuestra sesión, que en este tema nos toca en particular el tema del derecho sucesorio. Muy bien, Sí. esto es lo que vamos a desarrollar. Se encuentra presente Elías, Germán, Ricardo y nos falta ¿cómo se llama? Israel, Israel. Bueno, ahorita en lo que se va conectando vamos a empezar con la sesión. Muy bien. Perfecto, compañeros. Muy bien. En esta unidad vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a empezar con el derecho sucesorio. Vamos a ver qué pasa con nuestros bienes después de nuestra muerte. Vamos a hablar del testamento, de la capacidad para heredar, de la institución del heredero y de la sustitución del heredero. Muy bien. Estos son algunos de los puntos que vamos a revisar a continuación, compañeros. Y empezamos con el siguiente punto. La sucesión. Muy bien. El derecho sucesorio es el conjunto de normas jurídicas que regulan la sucesión testamentaria. Y cuando hablo de la sucesión, implica que existen algunos derechos que no se pierden con la muerte de la persona y que deben ser transmitidos. Ahora bien, nos interesa saber a nosotros, compañeros, que existe una libertad para hacer testamento. Esta libre testamentificación vamos a tramitarla a través de la sucesión testamentaria. Hay que tener una capacidad para elaborar testamento y una capacidad para ser heredero. Heredero, legatario. Muy bien. Nosotros estamos haciendo referencia en particular al tema referente a la sucesión legítima. ¿Cuándo se va a dar la sucesión legítima? Cuando no hay un testamento o cuando el testamento es declarado nulo. Muy bien. A ver, entiendes una cuestión. Una cosa es, por ejemplo, que Elías tiene la libertad para disponer de sus bienes al momento de que él parta de este mundo. Él decide qué hacer con sus bienes, ¿no? Esto es el tema de la sucesión testamentaria. Él lo va a determinar a través de un documento llamado testamento. Y la que tiene que tener él una capacidad para ser testador y sus herederos tienen que tener la capacidad para heredar, así como sus legatarios. Vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto. Y si, por ejemplo, una persona no dispuso de todos sus bienes, entonces la transmisión se hará por la sucesión intestamentaria o también conocida como legítima. Y la sucesión mixta es aquella en la cual algunos bienes se tramitan por sucesión testamentaria y otros por sucesión legítima. Muy bien, ahí les va. Mucha atención, compañeros. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Resulta que Juan Pérez muere. Y Juan Pérez dispone que a su muerte sus bienes se den a sus hijos. Esa disposición de la voluntad de Juan Pérez la va a elaborar en un documento llamado testamento, donde incluye su última voluntad. A esta forma de transmisión de los bienes de Juan Pérez lo vamos a conocer nosotros con el nombre de sucesión testamentaria. Muy bien. Si no deja testamento o dejando testamento no incluye todos sus bienes, vamos a tramitar a través de la llamada sucesión legítima o también conocida con el nombre de intestamentaria. ¿Sí, abogados? ¿Sí está claro esto? Entonces le llamamos sí, sucesión legítima o también conocida con su nombre de sucesión intestamentaria.
Muy bien. Y bueno, cuando los bienes se reparten en la sucesión testamentaria e intestamentaria, la vamos a conocer con el nombre de sucesión mixta. ¿Cuándo se presenta esta sucesión, compañeros? Vamos a poner el siguiente ejemplo. Juan Pérez, parte de sus bienes los incluye dentro del testamento, pero también hay partes de los bienes de Juan Pérez que no se incluyen en el testamento. Los que están en el testamento se van a repartir a través de la sucesión testamentaria. Los que no se encuentran en el testamento a través de la sucesión legítima o intestamentaria. ¿Se entiende, Elías? ¿Sí? Ricardo, ¿vamos captando toda esta información? Sí, está claro. Muy bien, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ver rápidamente lo siguiente. Los principios que rigen a la sucesión. Primera regla. Para que podamos heredar, tiene que ser nuestro patrimonio. No podemos heredar aquello que no sea nuestro patrimonio. ¿Está claro? Ok, hay una forma de concebir la herencia. Primero, representación de los bienes del decuyus. Al final de cuentas, cuando una persona muere, su patrimonio tiene que ser administrado. Esta persona ya murió. Entonces, su patrimonio, a partir de su muerte, va a ser administrado por su sucesión, conformada por sus herederos, o en su caso por los legatarios. Muy bien. Herederos, legatarios. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Si tienen preguntas, por favor, Otro punto. La sucesión es un patrimonio que cuenta con personalidad jurídica propia. ¿A qué me refiero? A ver, el bien era propiedad de la persona que murió. Vamos a llamarla con el nombre de cuyus, por favor. Cuando hablemos del de cuyus, hablamos de la persona sobre la cual versa su sucesión. Esa persona ha muerto. ¿Qué va a pasar con sus bienes? Si ella ya no está para defenderlos, ella ya no está para que de alguna manera pueda ponerse frente a terceros. Ahora los bienes van a ser administrados hasta en tanto no se haga la partición por sus herederos. Pero atención, abogados, no significa que los herederos ya sean los titulares, porque este patrimonio solamente lo tienen en administración hasta en tanto no se haga la partición correspondiente de la herencia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. El heredero continúa con la personalidad del decuyus. Es decir, si yo acepto el título de heredero, atención, si yo acepto ese título de heredero, yo sobre los bienes del decuyus acepto sus derechos, pero también acepto las obligaciones que dejó pendiente el decuyus. ¿Está claro? Muy bien. Y recuerden una cuestión. Hay una personalidad, una separación de los patrimonios, del decuyus al de los herederos. Ahí va. Vean esto. Resulta que este señor, llamado el Negro Durazo, dejó una propiedad en Ixtapa. Muy bien. Para sus hijos.
Atención, los hijos a su vez tienen su propio patrimonio. Hay una separación entre los bienes materias de la sucesión, que en este caso es la propiedad de Ixtapa, con los bienes que son de los hijos. No hay que remezclarlos. No tienen que de alguna manera responder los hijos sobre su propio patrimonio. Los hijos van a responder de las obligaciones, pero con el patrimonio del decuyus. ¿Se entiende, abogados? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces solamente va a responder respecto del patrimonio del decuyus. Muy bien. Sí. Ok. En el derecho sucesorio, siempre y cuando tengamos la capacidad, tenemos la libre testamentificación. Usted, Elías, puede decidir libremente a quién va a transmitir sus bienes a su muerte, ¿eh? Sí. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces usted separa su patrimonio. Como ya mencionamos, hay una separación del patrimonio del decuyus y de los herederos. Cuando alguien acepta la herencia, lo hace en beneficio de inventarios. ¿Qué significa esto? Imaginen el siguiente ejemplo. Aquí les va. Resulta que este señor tenía varias propiedades y designó como herederos a sus 3 hijos. Hasta en tanto no se haga la partición y la adjudicación, estas personas, si aceptan el cargo de herederos, están aceptando que los bienes, materia de la sucesión, van a pasar a lo que se le conoce como un inventario. Aceptan a beneficio de inventario. ¿Sí? No significa que ya es propiedad de ellos. La propiedad de ellos se va a convertir hasta en tanto no se haga la adjudicación correspondiente. ¿Está claro, abogados? Sí. Ok. Yo acepto el cargo a beneficio de inventario. Muy bien. Perfecto. Muy bien, abogados. Rápidamente vemos el siguiente punto. La conmorencia. A ver, abogados, es muy importante que en algunas cosas que tengan dudas vayan tomando sus respectivos apuntes porque esto va a complementar muchas cuestiones, ¿eh? Ahí les va. La conmorencia. Vean cómo se está presentando, abogados. Aquí va. Hay 2 teorías, la conmorencia y la premorencia. Vamos a empezar con la conmorencia. Imaginen el siguiente caso. Resulta que este señor deja como herederos a sus hijos. Voy a ponerles A, su hijo, B, y a su hijo C. Muy bien. Dejó a estos 3 hijos como herederos universales. Muy bien. Ok. Aquí va a haber un detalle en particular. Imaginen ustedes que en una ida de vacaciones, el decuyus y A mueren al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con cuando designó heredero a A? Imagínense que A tiene 2 hijos. Vamos a ponerle el nombre de D y E. ¿Ellos se convertirían en herederos? No. La respuesta es que no, efectivamente, porque para poder suceder a una persona le tenemos que sobrevivir. Y si los 2 murieron al mismo tiempo, entonces A nunca se pudo convertir en heredero. ¿Se entiende? Sí. Ok. En la conmorencia no podemos determinar quién murió primero. Entonces se va a determinar que murieron al mismo tiempo.
Hay otra teoría que se llama premorencia. Y en este caso, si podemos determinar que A le sobrevivió algunos minutos al de Cuyus, entonces, ¿qué creen? En este caso en particular, A sí se convertiría en heredero, así le haya vivido solamente algunos minutos. En ese caso, los herederos de A, D y E van a reclamar la parte proporcional que le correspondería a su padre. ¿Vamos bien? Sí. Estos heredan por cabeza y estos heredan por estirpe. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Principios fundamentales que rigen la función del derecho sucesorio. Ahí le va. Muy bien. Vámonos a la siguiente parte. Ok. Responsabilidad de los sucesores. Atención. El heredero responde en proporción de su haber hereditario. Acepta en beneficio de inventario. Nunca va a responder con su patrimonio. ¿Qué significa esto? Aquí está. El heredero es a título universal. Es decir, va a adquirir derechos, pero también obligaciones. Y está aceptando estos derechos y obligaciones, pero teniendo como límite la masa hereditaria. Jamás, escuchen bien esto, jamás el heredero responderá con su propio patrimonio. Jamás responderá con su propio patrimonio. Solamente responderá lo que le correspondiese dentro de la masa hereditaria. ¿Está claro, compañeros? Sí, maestro. Muy bien. Siguiente punto. El legatario heredero responde de toda la herencia cuando se distribuyen legados. Bien, voy a explicar lo siguiente. Por favor, pongan mucha atención. Necesito que estén muy al pendiente porque esto es una parte importante de la formación. Ahí les va. ¿Cómo se transmite en un testamento los bienes? Se pueden transmitir a título universal. En ese caso, estamos hablando de ¿quién? De los herederos. Y también se puede transmitir a título particular. En este caso hablamos de los legatarios. Muy bien. Estos se están adquiriendo a título particular. Cuando hablamos de a título universal, ya lo mencionamos. Adquieren derechos y obligaciones. Y a título particular, entre comillas, solamente adquieren derechos. Entre comillas, quiero mencionar lo siguiente. Imaginen que esta persona en su testamento dispone que todos los bienes que se reparten a sus herederos se van a repartir en legados. Porque a lo mejor, conociendo un poquito de leyes, dijo, pues yo nada más quiero transmitir a mis herederos derechos y no ponerles ninguna carga. Solamente quiero que adquieran legados. Si toda la masa hereditaria, compañeros, a ver, si toda la masa hereditaria se está repartiendo en legados, estas personas van a responder
como si fueran herederos, en la misma proporción de si fueran herederos. ¿Se entiende, compañeros? Estos legatarios realmente se están convirtiendo en herederos. Van a tener los derechos, pero también las obligaciones. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto, muy bien. Continuando con este punto, el legatario responde a título particular. Muy bien. Pero se puede volver subsidiario de los herederos. ¿En qué casos? Vean, por favor. Resulta que este señor repartió a sus bienes a través de sus herederos. Pero también este señor constituyó un legado para su sobrino. Resulta que de la masa hereditaria, estos tres herederos A, B y C no pueden cubrir con las obligaciones que dejó pendiente el de cuyos. Es decir, no alcanza la masa hereditaria para el tema de cumplir con sus obligaciones. No alcanza. ¿Qué va a pasar aquí, abogados? Pues bueno, este legatario se va a convertir en subsidiario de los herederos y lo que le hayan dejado el legado va a servir para cubrir las obligaciones pendientes que dejó él de cuyos. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Segurísimos. Sí, segurísimo. O sea, no quiero que me den el avión y que mejor me pregunten si tenemos alguna duda, ¿eh? De eso se trata estas reuniones, ¿eh? Por favor, que ustedes si tienen duda, mejor me la expresen, porque más vale ahorita equivocarnos y no al rato que estemos con algún cliente, con alguna persona que nos pida nuestra asesoría. Muy bien, compañeros. Sí, maestro. Ok. Los herederos tienen la posibilidad de vender su parte alícuota. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Vean el siguiente ejemplo. Ahí va. Este señor dejó a sus herederos A, B y C. Muy bien. Cada uno va a ser titular de un 33.33%, excepto C, que va a ser de un 33.34%, que a final de cuentas todo suma el 100% de la masa hereditaria. A puede vender la parte alícuota que le correspondiese entre B y C. ¿Se entiende? Sí. Tienen el derecho del tanto. Esto significa que si va a vender su parte alícuota, primero la tiene que vender a los demás herederos legatarios. ¿Muy bien? Sí. Ok, muy bien. Otro punto importante del tema que estamos comentando. Los herederos tienen derecho a la posesión. ¿Qué significa esto? Ahí les va. Imaginen que esta persona ha muerto. Tiene 3 hijos. A, otra vez, B y C. Pero resulta que A se encuentra habitando la casa que conforma la masa hereditaria. ¿Se entiende? Independientemente de que esa casa se va a repartir entre sus otros 2 hermanos, esta persona conserva la posesión del bien hasta que no se reparta la masa hereditaria. ¿Está claro? Es como si fuera la albacea, maestro. No necesariamente, compañero.
Imagine que sus padres le dejaron a usted, como le dejaron una casa. Bueno, no se la dejaron, pero usted habita al momento que sus padres ya no están. Usted la habita. Ajá. Su padre le dijo, se va a repartir entre mis 3 hijos. Pero usted la está habitando. No significa que ya sea de usted, compañero. Pero mientras tanto se hace la partición, usted conserva la posesión de ese inmueble. Ah, ok. ¿Sí me entendió? Sí. Muy bien. Sí, Ok. maestro. Aquí va la siguiente parte. Los herederos tienen derecho a nombrar un albacea o un interventor. A ver, mucha atención, por favor. El albacea es la persona que se va a encargar de la administración de los bienes de la sucesión. ¿Se entiende, compañeros? Y si no se designó en un testamento, pues bueno, los herederos tienen el derecho de designarlo. Muy bien. Y si no se ponen de acuerdo los herederos, pues lo hará el juez. ¿Ok? Sí. Muy bien. Imaginen aquellas familias muy numerosas. Y ahí les va más o menos este ejemplo para que les quede muy claro. Aquí va. Esta señora tiene varios hijos que deja como herederos. Ujú. A, B, C, D, E y F. Estos son sus herederos. Resulta, imaginen este caso. Estos se ponen de acuerdo y designan a un albacea. Muy bien, porque en su momento su madre no lo designó. B y C, que son una minoría, para defenderse, para verificar la función de este albacea, estos van a nombrar una persona que se llama interventor. Va a vigilar que el albacea cumpla con su función y que de alguna manera conserve los bienes que conforman la masa hereditaria. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Muy bien. El estado de la herencia. A ver, atención, compañeros. Vamos a empezar con este punto en particular. El estado de la herencia. Herencia vacante. Ahí les va. Resulta que el de cuyos ha muerto. Muy bien. Dejó un testamento. Se convoca a los herederos y estos herederos lo que hacen es repudiar la herencia. La repudian, la rechazan. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. En este caso, como han repudiado la herencia, vamos a decir que la herencia se va a encontrar vacante. Se convocaron los herederos, no comparecieron o los herederos repudiaron la herencia. Muy bien. Sí. ¿Vamos bien? Herencia vacante. Herencia yacente. El de cuyos ha muerto. Deja un testamento en donde designa a sus herederos. En tanto se hace la convocatoria y los herederos comparecen a aceptar o repudiar la herencia, a esta parte de la sucesión del estado de la herencia se le conoce como la herencia yacente. Ya se convocaron los herederos y estamos en espera de que los mismos comparezcan. ¿Vamos bien? Sí.
Ok. La siguiente. Herencia aceptada. ¿Cuándo se va a presentar esta, compañeros? Muy bien. Aquí vamos, ¿eh? Permítanme. Muy bien. Estamos en la herencia aceptada. ¿Cuándo se presenta el tema de la herencia aceptada? Muy bien. Aquí va. Resulta que el de Cuyos dejó un testamento. Los herederos son convocados y comparecen, y estos herederos aceptan su cargo de herederos. Por lo tanto, a título universal, van a adquirir derechos, pero también obligaciones. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Esta es la herencia aceptada. Ajá. Siguiente. La herencia llamada divisa. ¿Cuándo se presenta la herencia divisa? Mucha atención, compañeros. Aquí va. Perdón. La herencia divisa va a ser aquella, estimados abogados, en la cual esta es mi masa hereditaria y ya se ha determinado qué bienes se le va a repartir a cada uno de los herederos. La herencia ha sido divisa para su respectiva adjudicación. Muy bien. Sí. Perfecto. La herencia indivisa se presenta en el caso de que no podamos hacer la partición correspondiente de los bienes de la masa hereditaria. ¿Por qué? Pues porque así lo solicitaron los herederos, porque resulta que tenemos una persona una persona que se encuentra dentro del vientre materno y que podrá tener derecho a heredar de ser viable su nacimiento. ¿Se entiende? O así lo ha determinado un juez. Por lo tanto, la herencia no se puede dividir hasta en tanto no se cumplan con las condiciones que hemos señalado con antelación. Por eso la herencia va a mantener indivisa. No la vamos a partir todavía en este momento. ¿Muy bien? Ok. Muy bien, compañeros. Muy bien. Ok. De esto que estamos comentando, abogados, decimos que de nuestros bienes después de nuestra muerte podemos repartirlos a través de la sucesión testamentaria o la sucesión intestamentaria o legítima. La testamentaria se va a conformar de herederos y legatarios, y la intestamentaria o legítima por conducto de los herederos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Sí. Ok, vamos a empezar con la figura del testamento, por favor, para que ustedes lo vayan entendiendo. Esta parte que estamos comunicando hasta aquí, ¿está quedando claro? Sí, maestro. Israel, ¿vamos bien? Bueno, creo que no me escucha. Muy bien. Perfecto. Sí, profe. Ah, muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Israel. Germán, ¿todo bien? ¿Vamos entendiendo la información? Bueno, a ver si ahorita me dice Germán. Muy bien. Testamento. Acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable, libre y solemne, por la cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos que no concluyen con su muerte. Muy bien. Vean la naturaleza de nuestro testamento, tal y como se está señalando aquí. Testamento. Antes que nada, el testamento es un acto jurídico. Ese acto jurídico va a ser de la siguiente naturaleza. Es un acto que es
unilateral. Significa que el de cuyos de mutuo propio acude ante un notario y elabora un testamento. Sí, no significa que alguien tenga que ir con él y que esté presente al momento de elaborarlo. No, es un acto unilateral. Solamente va a estar presente la persona que elabora el testamento con el notario. Muy bien. Sí. Es un acto que es personalísimo. ¿Qué significa? No puede venir Ricardo y decirle, oye, a su esposa que ella vaya a elaborar su testamento. O no puede Elías decirle a uno de sus hijos que vaya y que elabore su testamento. No, es un acto personalísimo. Tiene que hacerlo Ricardo, tiene que hacerlo Elías. Ok. Muy Sí. bien. Es un acto que es revocable. Es decir, la voluntad de Elías al rato a lo mejor puede que se arrepiente, diga, no, ¿sabes qué? Ya no voy a dejarle estos bienes a tal persona porque no es honesta. La voy a quitar de mi heredero. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y es un acto que es solemne porque para que tenga validez tenemos que hacerlo ante un notario público. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro. Sí. Ok, transmitimos derechos que no se extinguen con nuestra muerte. Por ejemplo, nuestro patrimonio. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Elementos de existencia del testamento. Es una declaración unilateral de la voluntad. Como ya lo mencionamos, de forma unilateral y personalísima, nosotros disponemos de nuestros bienes que van a ser transmitidos con nuestra muerte. Muy bien. Solemnidad. Tenemos que cumplir con las formas que establece la ley y acudir ante un notario público para que ese acto jurídico tenga efectivamente, que sea un acto que cubra con todos los requisitos que marca la ley. Muy bien. Sí. Ok, perfecto, maestros. Muy bien. Tenemos entonces que los elementos de validez que tiene este acto jurídico son los siguientes. Punto número 1. La capacidad. Para que podamos elaborar el testamento, debemos ser mayores de 18 años y no estar, de 16 años, perdón, y no ser sujetos a un estado de interdicción. Es decir, no tener una discapacidad mental decretada por un juez civil. O si estamos en esos supuestos, encontrarse dentro de intervalos lúcidos, que eso va a ser muy difícil de demostrarlo, porque tenemos que hacerlo ante un notario público, un médico que lo certifique y dos testigos que estén presentes de que la persona se encuentra pues, completamente cuerda. Pero esto va a ser más complicado. ¿Está claro? Ok. Sí. Ok, es personalísimo. No podemos acudir con un representante, con un apoderado, no abogados. Implica que nosotros tenemos que acudir ante el fedatario para que podamos llevar a cabo este acto jurídico. Muy bien. Sí. No tiene que haber vicios del consentimiento. Error, dolo, violencia, lo dejan sin ningún efecto. Muy bien. La causa o motivo que nosotros señalemos en un testamento que sea ilícito, se tiene por no puesto. Es decir, que yo le diga a Elías que él va a ser mi heredero con la condición de que mate a una persona. Esa condición se tiene por no puesta. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. La forma es que vamos a realizarlo ante un notario público con la presencia de testigos que sean aptos para la celebración de dicho acto jurídico. ¿Está claro? Sí. Muy bien. La capacidad para heredar. Vamos a hablar de este punto. Es muy importante, compañeros. Aquí va. Muy bien. Ok. Capacidad para heredar. La legislación confiere esta facultad a todas las personas para que puedan adquirir por herencia con algunas limitaciones que marca la propia ley.
¿En qué momento tenemos incapacidad para heredar? Porque no tenemos personalidad. ¿Cuáles son los elementos de la personalidad? Son los siguientes, para que ustedes lo recuerden, abogados. Atributos de la personalidad. Tenemos el nombre. Tenemos el domicilio. Domicilio. Tenemos la capacidad. Tenemos el estado civil. Tenemos el patrimonio. Y tenemos la personalidad. Muy bien. Nombre, domicilio, estado civil, capacidad, personalidad. Si no tenemos atributos de la personalidad, entonces no somos personas. Y si no somos personas, pues no podemos heredar. ¿Está claro, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Siguiente punto. No podemos heredar por una presunción contraria a la validez del testamento. A ver, ahí les va. Disculpen el ejemplo burdo. Resulta que esta persona llamada Popeye toda su vida manifestó su odio en contra de esta persona llamada Brutus. Toda su vida lo manifestó ante terceros, se lo dijo a su familia, se lo dijo a todo el mundo. Y resulta que este señor Brutus se encuentra en el testamento. ¿Qué pueden pensar ustedes, abogados? Pues que esto es contrario a la voluntad del decuyos, ¿no? Que posiblemente a lo mejor Brutus hizo algo indebido para que fuera designado en el testamento, porque toda su vida este señor manifestó su odio en contra de esa persona. Ajá. No es posible que de pronto venga y sea heredero universal de todos los bienes, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok, eso es una presunción contraria a la validez del testamento. Muy bien. Siguiente. También vamos a verificar que existe incapacidad para heredar por causas de utilidad pública. Ricardo, te escucho. Hiciste una pregunta. Sí, me voy a regresar un poquito al punto anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa si realmente si Popeye le heredó todo a Brutus? No sé, por cualquier Sí. cuestión. Si hubiese alguna cuestión de que se acreditara que es la voluntad de Popeye, que así lo manifestó ante un notario, que al final hizo las paces con él, que no sé, por alguna razón, pero y eso queda constancia, el notario verifica que eso ocurrió, pues bueno, entonces sí se convertiría en heredero. Pero Ok. tendríamos que verificar eso, ¿no? Que Ok. efectivamente la voluntad de Popeye quedó totalmente demostrada y que se puede acreditar por el notario público. Ok. Pudiese ser, como usted lo señala. Pero bueno, tendríamos que mostrar que es un hecho indubitable de que esa fue la voluntad de este señor, a pesar de que siempre manifestó su odio. Entonces tendría que haber una acreditación de que lo perdonó, de que al final de cuentas decidió pues hacer las paces con él, ¿no? Ok. ¿Sí? Muy Claro. bien. Gracias. Perfecto. Por causas de utilidad pública. Ahí va, abogados. Imaginen ustedes que la materia de la sucesión es un bien considerado patrimonio de la nación. Por causa de utilidad pública, así sean los herederos de don Benito Juárez, por ser de causa de utilidad pública, pues no hay posibilidad de que se conviertan en herederos. ¿Se entiende? Sí. Imagínense que en este momento de pronto se encontrara un testamento
en la cual Maximiliano de Habsburgo estableciera que va a dejar sus bienes a determinada persona y en particular algunos bienes que se encuentran dentro del castillo de Chapultepec. Pues esto no es posible porque estos bienes ya son considerados causas de utilidad pública, porque son bienes de la nación. ¿Está claro? Ok. Sí. Muy bien. También habrá un tema de incapacidad para heredar por reciprocidad internacional. Aquí va. Imaginen ustedes que en un país llamado Corea del Norte no se permite a ningún extranjero tener propiedades en este lugar. ¿Sí? Imaginen que una persona mexicana por X o Y razón radicó en Corea del Norte y resulta que muere y en un testamento designa a sus herederos mexicanos para adquirir estos bienes, pero en Corea del Norte no le dan validez a este testamento porque ninguna persona extranjera puede transmitir bienes en Corea. En esa tesitura, por reciprocidad internacional, se supone que en México, si un coreano del norte quisiera heredar, quisiera transmitir, pues en esa reciprocidad no podría este ciudadano convertirse en testador ni heredero. ¿Se entiende, compañeros? Por reciprocidad internacional. Si tú no me permites en tu país ser heredero ni testador, yo tampoco te lo voy a permitir en el mío. Muy bien. Ujú. Ok. Por el incumplimiento de algún cargo del heredero. ¿Sale? Yo le conferí un cargo. Le digo a Ricardo, Ricardo, usted va a ser mi heredero, ¿eh? Solamente le voy a poner una condición. Que usted durante un año, para que se convierta en mi heredero, de la masa hereditaria, 5,000 pesos así cada mes durante un año, usted lo destine a la beneficencia pública, para que usted se convierta en mi heredero. Si usted no cumple con esa condición, entonces usted no va a adquirir la calidad de heredero. ¿Se entiende? Hay algunas condiciones que no se pueden poner. Por ejemplo, condiciones que sean para la comisión de un hecho ilícito. O alguna condición de que usted tenga hijos, o alguna condición de que usted contraiga matrimonio. Esas condiciones se tienen por no puestas. ¿Está claro? Sí. Yo no le puedo decir, a ver, Elías, usted va a ser mi heredero siempre y cuando contraiga matrimonio con fulanita de tal. Yo no le puedo poner esa condición, ¿eh? O que le diga a Israel, a ver, Israel, usted va a ser mi heredero siempre y cuando tenga 2 hijos. No, son condiciones que se tienen por no puestas. Muy bien. Pues, sí. Ok. También se tiene la incapacidad para heredar en el caso de indignidad o delito. Si resulta que Israel es nombrado heredero, pero Israel atentó contra la vida del de cuyos, ¿qué creen que pase, compañeros? Pues ya Israel no tiene la capacidad, no tiene la condición para ser heredero, porque él atentó contra la vida del de cuyos, e inclusive lo mató sabiendo que es heredero para que rápido se repartieran sus bienes. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Rápidamente, compañeros. Causa de extinción de la legitimación para heredar. De estas causas que mencionamos de incapacidad para heredar, ¿por qué momento se perdería esta causa de extinción de la ilegitimación para heredar? Punto número 1. Porque durante la tramitación del juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, nadie presenta ninguna objeción en contra de ese heredero. No lo impugnaron. Pues bueno, va a ver la posibilidad de que se convierta heredero. Esta es la pregunta que usted me formuló, Ricardo. Sí. Si hay un perdón del autor de la herencia, y eso lo demostramos en el testamento o en documento hecho por hechos indubitables. Resulta que Ricardo se portó muy mal con el de cuyos, pero al final hay un documento en el propio testamento, el propio de cuyos perdonó a Ricardo. Ujú. ¿Se entiende?
Sí. Sí. La prescripción que tenemos para reclamar a una persona que no sea designada como heredero es de 3 años. ¿Sale? En interés privado. Y si versa sobre interés público, entonces no prescribe nunca. Muy bien. Sí. Ok, perfecto. La denominada institución del heredero. Bien, ya vamos avanzando un poquito más, ¿eh? Esta materia está un poquito más compleja, compañeros, y bueno, creo que es muy importante que la vayamos desarrollando. Institución del heredero. La persona que es designada por el de cuyos para heredar sus bienes. Se establece dentro del propio testamento. Muy bien. Ok. Características del heredero. Puede haber herederos testamentarios con herederos legítimos. ¿Qué significa esto, compañeros? Aquí va. Imaginen lo siguiente. De todos los bienes de este Juan Pérez, alguno de sus bienes los transmitió a través del testamento. Los herederos que tenemos acá son herederos llamados testamentarios. Muy bien. Otro de sus bienes no los transmite en un testamento. Se van a transmitir por la vía legítima o intestamentaria. A estos herederos reciben el nombre de herederos legítimos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Sí, maestro. Muy bien, Que de repente le ponen a silenciar. muy bien. Aquí va. Si un testamento no tiene heredero, tiene perfectamente validez. ¿Sale? Sí. Si no tiene herederos, entonces se va a entender que la transmisión va a ser a sus hijos. Y bueno, seguimos una regla. Los parientes más cercanos se excluyen a los más lejanos. Vamos a aprender esa regla cómo se está dando. Si el testamento no contiene la institución de heredero que deban cumplir las disposiciones testamentarias, se va a considerar un heredero legítimo. Legítimo. ¿Se entiende? Si no designamos herederos, entonces entendemos que vamos a seguir las reglas del heredero legítimo. Sí. ¿Cómo podemos ubicar nosotros a los herederos? Porque muchas veces a lo mejor, pues, ¿cómo los vamos a designar? La regla general es nominal. Aquí la tenemos. Designamos a un heredero por sus nombres y sus apellidos. Pero resulta que no sé su nombre y sus apellidos, pero sé que tiene un apodo y lo podemos perfectamente identificar con su seudónimo o con su apodo. Es de que le quiero dejar de parte de mi más hereditaria al señor que le apodaban el Chicarcas. ¿Por qué? Porque siempre fue muy bueno conmigo, porque siempre me ayudó a reparar mi automóvil, porque siempre estuvo al pendiente de lo que yo necesitaba. Entonces al Chicarcas lo designo como mi heredero, que es el mecánico que está en mi colonia y tiene su taller en tal lugar. No sé cómo se llama, pero sé que le dicen el Chicarcas. ¿Se entiende? Sí. También por algunas características o circunstancias. Imaginen ahorita por el COVID. Imagina una persona que estuvo en el hospital y dice, híjole, ese que la enfermera que me atendió me trató súper bien. Fue una persona muy digna conmigo. Yo sé que trabaja en el hospital del Seguro Social fulanito de tal. Y sé que tiene un horario de la noche. Y sé que es gordita, de ojos verdes, chaparrita, unos 50 de estatura.
y sé que su jefe superior es fulanito o también bueno, si tenemos cómo ubicarla con algunas características, pues bueno, Ujú. también la podemos designar, ¿eh? ¿Se entiende, Ok. compañeros? Sí, Si no tenemos certeza de la persona, si no la podemos ubicar, entonces es nulo su nombramiento. Muy bien. sí, Ok, perfecto. El heredero de una cosa particular es legatario. Entiéndase así, ¿eh? Aunque yo diga que Elías es mi heredero, pero a él solamente le estoy dando un determinado bien y no lo constituyo como un heredero universal, porque solamente le estoy transmitiendo un bien, aunque yo diga que es heredero, la realidad es que Elías es legatario. legatario. ¿Se entiende? Sí, Si yo le digo a Ricardo, a Germán, a Elías e Israel que son mis legatarios y les dejo una parte alícuota a cada uno el 25% de mis bienes, la realidad, más que herederos, ustedes son, más que legatarios, ustedes son herederos. herederos. Si yo digo, van a ser mis herederos Ricardo, Elías, Germán e Israel, y no designo en qué porcentaje, se considera que es en partes Iguales. iguales. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Ellos participan en la regla de la sucesión legítima que vamos a ver con posterioridad. Muy bien. Sí. Sí, maestro. Si yo designo como un heredero a una persona moral, pues va a adquirir a título particular. ¿Está claro? Sí, Muy bien. El heredero puede ser objeto de sustitución. Es decir, ese heredero no va a continuar y va a ser removido por alguno de los supuestos que vamos a ver a continuación. Entonces, la sustitución del heredero implica que vamos a sustituir uno de los que han sido nombrados con antelación, ya sea que éste fallezca antes que el testador o no cumpla alguna condición que le fijaron en el testamento, o sea incapaz para heredad o renuncia a la herencia. Muy bien, ahí va. Son varios los supuestos. El primero es, aquí está. Resulta que este señor dejó como herederos a sus 3 hijos. A, B y C. Pero A muere antes que el de cuyos. ¿Qué va a ocurrir acá? La parte que le correspondería a A, si no se designó un heredero sustituto, acrece los derechos de B y C. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Otra cuestión. Ahí les va. Muy bien. Resulta que en este caso en particular le estamos dejando una condición al heredero B. Y B no cumple con la condición en el tiempo que fijó el de cuyos. Este deja de ser heredero y va a acrecentar los derechos que le corresponderían a A y a C, si en su caso no se designó un heredero sustituto. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Muy bien. Aquí va. Esto es una materia muy interesante y deben formular muchas preguntas, ¿eh? Porque sí hay muchas cosas que analizar acá. Posibles sustituciones. Sustituciones permitidas. La denominada por la doctrina vulgar. Un heredero sustituido a falta del primero nombrado. Elías dice, dejo como heredero a mi hijo. Pero en caso de que él no acepte la herencia, la parte que le correspondería a él va a ser para mi nieto. ¿Sí? Designó un heredero sustituto. Muy bien.
recíproca. Un heredero y otro al mismo tiempo nombrado, como el que mencionamos. Mi hijo. Si no es mi hijo, mi nieto. Muy bien. Ok. Sustituciones prohibidas. La sustitución fideicomisaria. ¿Qué implica eso? Ahí les va. Mucha atención, ¿eh? Yo no puedo hacer esta sustitución. Vean. Yo digo, a ver, voy a designar como herederos a mis 3 hijos. A, B y C. A, B y C. Pero resulta que C es un menor de edad. Y le digo a mi compadre, a ver, compadre D, tú vas a ser mi heredero fideicomisario hasta en tanto que mi hijo C sea mayor de edad. Cuida sus bienes y en cuanto él se convierta en mayor de edad, tú le vas a transmitir los bienes a mi hijo C. Esa sustitución se encuentra prohibida por la ley. ¿Se entiende? Eso no se puede establecer. Muy bien. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestro. Ok. Sustitución pupilar. ¿Qué significa? Que heredemos a nuestro tutor. Esto no es posible, porque muy probablemente el tutor obligó al pupilo a que lo designara como su heredero. Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok. No va a ser sustitución de ningún tipo cuando se hereda la nuda propiedad al padre y el usufructo al hijo. No es considerada sucesión. Muy bien, sustitución, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Aquí va. Muy bien. Sustitución del heredero. Segunda parte. Derecho a crecer. ¿Qué significa esto? La doctrina parte de lo siguiente. Tenemos derecho a crecer del heredero incapaz, del heredero premuerto y del heredero que renuncie a la herencia. Aumenta la porción testamentaria de los demás herederos, salvo en los siguientes casos. Aquí va. Mucha atención, compañeros, por favor. Sí, maestro. Imaginen este caso. Resulta que esta señora dejó como herederos a 3 hijos. Otra vez, disculpen que se llamen igualitos, ¿eh? Sí. A, B y C. Pero estos a su vez, este tiene otros 3 hijos. D, E y F. Imaginen el primer caso. Resulta que este heredero renuncia a la herencia. ¿Vamos bien? Sí. La primera regla que podríamos pensar que tendrían que crecer los derechos de B y C. Pero no. Los hijos de esta persona tienen derecho por estirpe a sustituir a los derechos que renunció su padre. Sí. ¿Está claro, compañeros? Sí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Si no fuera ese el caso, pues bueno, sí entenderíamos entonces que en este caso, al renunciar la herencia y no tener hijos, va a acrecentar los derechos de los otros herederos. ¿Ok? Sí. A ver, en este primer caso,
Cada uno es titular del 33.33%. Si éste renunciara a la parte de su masa hereditaria y no tuviera hijos que pudieran reclamar los bienes que éste renunció, entonces esto implicaría que estas personas, cada uno se convertiría en heredero sobre el 50%. Por ciento. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, maestro. Ok. ¿Qué va a contener nuestro testamento, compañeros? Esta es la pregunta que vamos a formularnos a continuación. Muy bien. Testamento público abierto. Vamos a señalar los datos generales de nuestro testador. ¿Sí? Su nombre, su teléfono, correo electrónico, su nacionalidad, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, el nombre de su padre, el nombre de su madre, su estado civil. Si se casó varias veces hay que señalarlo, y sus hijos de los matrimonios respectivos, otros hijos que haya reconocido fuera de matrimonio. Muy bien. Sí. Su domicilio, su ocupación, su CURP. Si es extranjero tendrá que llenar estos requisitos, y si es mexicano por naturalización pues tendrá que señalar esos requisitos. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Muy bien. Datos complementarios. Muy bien. Que pueden ser utilizados por el testador. En todo caso, pues si no conoce los conceptos, se le va a decir que es un testamento público abierto, qué entendemos por heredero, qué es legatario, qué es el albacea, qué es el tutor, qué es el curador, qué son los sustitutos, el reconocimiento de hijos, la donación de órganos, etcétera, etcétera. También vamos a contener un capítulo de disposiciones testamentarias. Muy bien. En el tema de los herederos que está designando, en el tema referente a los a quién los va a designar, aquí los vamos perfectamente a señalar a quién está designando como heredero. Si se fijan, aquí se establece los posibles herederos sustitutos. ¿Ya lo vieron? Sí. A falta de, ¿sale? Sí. Aquí tenemos los legatarios. La cosa que estamos legando y a favor de quién. Y también estamos designando aquí un legatario sustituto. A falta de, designamos a un albacea. Pero también designamos albaceas sustitutos. A falta de tutor. En el caso que tengamos menores de edad. ¿Sí? Para que administren los bienes. No se trata de la sustitución fideicomisaria como mencionamos con antelación. Sí se puede designar un tutor para nuestros hijos menores de edad. ¿Muy bien? Ok. Curador. Aquí lo vamos a establecer, compañeros. El curador, que ya mencionamos cuál es su función. El reconocimiento de los hijos que hagamos en particular. Si vamos a donar órganos, también lo señalamos. Y si es el primer testamento que nosotros estamos otorgando, o si hay otro que se haya celebrado con antelación. Los que están compareciendo bajo la calidad de testigos. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Y tomamos las generales de los testigos. Su nombre, su nacionalidad, su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento, su domicilio, su ocupación, su CURP, su teléfono, su correo electrónico. Muy bien, compañeros. Sí, maestro. Perfecto. Y eso es lo que va a contener esta parte de el testamento. En esta primera unidad, compañeros, nosotros estudiamos qué es el derecho sucesorio.
Muy bien, ya hablamos que el derecho sucesorio es el conjunto de principios y de reglas que regulan el tema de la sucesión testamentaria. Aquellos bienes que no se extinguen con la muerte de la persona. Muy bien, señalamos de alguna manera la disposición de los bienes de una persona con su muerte que se iban a transmitir por dos vías: sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria. ¿Lo recuerdan? La Sí. testamentaria a través de un documento llamado testamento, y la intestamentaria también llamada sucesión legítima cuando no hay testamento, cuando el testamento es nulo o cuando no todos los bienes se repartieron dentro del testamento. Hablamos que es el testamento y señalamos que el testamento es un acto jurídico unilateral, es un acto jurídico personalísimo, es un acto jurídico revocable, libre y solemne por el cual una persona capaz dispone de sus bienes a su muerte. Mencionamos qué entendemos por la capacidad de heredar y cuáles son los supuestos de incapacidad para heredar. Hablamos de la institución del heredero, que es la persona que es designada por el testador dentro del testamento para adquirir los bienes a título universal, es decir, derechos y obligaciones que dejó pendientes el de cuyos. Ya hablamos del tema de cómo se sustituye el heredero. En este caso mencionamos algunas de las causas bajo las cuales hablaremos de la sustitución. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a darles 5 minutitos para que tomen agüita, para que se estiren. Y ahorita empezamos una pequeña parte de esta segunda unidad, porque acuérdense que tenemos que terminar la asignatura a más tardar el próximo miércoles. Así que tenemos que empezar la segunda unidad empezando un poquito el tema, ¿vale? Entonces, Sí, maestro. vamos a darles un descansito de 5 minutitos y ahorita continuamos. ¿Muy bien? Ok. Ok. Perfecto, muy bien. Ahorita continuamos. Nada más vamos a hacer un pedacito, por favor. Ok, compañeros. Pues bien, el tiempo apremia un poco. Ya sabemos que tenemos que avanzar sobre todos estos temas, pero no por eso significa que tampoco vamos a hacer un esfuerzo importante. Y bueno, nos esforzamos todos, compañeros. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Para lograr el objetivo. Sí, Muy bien. maestro. Muy bien. Vamos a continuar, Ricardo, Germán, Elías e Israel, con esta temática del derecho sucesorio. Espero que los puntos que hemos visto hasta este momento les sean interesantes. Es una materia sumamente interesante. Vamos Sí, a mucho. continuar en esta segunda unidad con las modalidades de la sucesión. Hablaremos de el legado, continuaremos con la ineficacia de los testamentos, hablaremos de la sucesión legítima, hablando también qué es el albacea y la función que realiza el interventor. Muy bien, compañeros. Posiblemente por la naturaleza de esta materia, pues a lo mejor no terminemos todos los puntos de esta unidad, pero sí por lo menos vamos a dejar avanzado un poquito. Por lo menos me gustaría a mí concluir esta unidad, por lo menos analizando el tema de el legado y la ineficacia de los testamentos. Ya a lo mejor la sucesión legítima, pues ya la continuaríamos la sesión del día miércoles, junto con las otras unidades que nos van a faltar. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Vamos a empezar entonces con esta cuestión de las modalidades de la sucesión. Empezamos, compañeros. Muy bien. Ok. Término. Acontecimiento futuro de realización cierta. Muy bien. Condición. Acontecimiento futuro de realización incierta. Muy bien. El término suspensivo, lo que implica que hasta que se dé el mismo, pues de alguna manera va a surtir sus efectos el testamento, la sucesión. Y el término resolutorio implicaría la conclusión, la extinción de esa modalidad que se fijó dentro del testamento. Muy bien. Ok. Por ejemplo, el término suspensivo. Mi sucesión será abierta a 1 año de mi muerte.
¿Se entiende? Es un término suspensivo. Va a llegar ese momento. La sucesión se va a abrir al año de la muerte del de cuyos. Muy bien. Sí. Término resolutorio. Implica lo siguiente. Elías, vas a ser mi heredero al momento de que concluyas tus estudios de licenciatura. Muy bien. Sí. ¿Ok? Muy bien. La condición, acontecimiento futuro de realización incierta. No sabemos si va a ocurrir o no. Pero, por ejemplo, una condición suspensiva que se va a fijar dentro del testamento pudiese ocurrir lo siguiente, que es aplicable para herederos y legatarios. Decirle, a ver, hasta en tanto Ricardo no cumpla con la condición que yo le fijé en el testamento de que reparta por lo menos 12 meses 5,000 pesos a la beneficencia pública, entonces no se va a cumplir con la condición. Para que Ricardo sea mi heredero, debe de cumplir con esa condición que le fijé. Muy bien. Sí. Si la condición depende de solamente de la persona que está realizando la misma, se le va a llamar una condición potestativa. Muy bien. Si no depende tanto de él, sino de una tercera persona, sería una condición causal. Y mixta, que tiene elementos de la causal y la potestativa. ¿Vamos bien? Sí. Ok, recuerden una cosa. Si Ricardo hizo todo lo posible por cumplir la condición se tiene por cumplida. Sí. ¿Ok? Resolutoria. Solamente se aplica para legatarios. Germán va a ser mi legatario y le pongo una condición resolutoria. Germán, serás mi legatario siempre y cuando alcancen y tengamos bienes suficientes, una vez que hayamos cubierto las obligaciones que tenemos con terceros, y si algo queda todavía, le vamos a repartir 100,000 pesos de la masa hereditaria a Germán. ¿Se entiende, compañeros? ¿Qué más? Muy bien. Continuando con esta modalidad de la sucesión, también tenemos el modo carga, que es un gravamen adicional que se le va a fijar al heredero y que debe de cumplir. Esto también es lo mismo que una condición resolutoria. Las condiciones probables tienen que ser probables, ¿sí? Tienen que ser materialmente realizables. Las condiciones que sean imposibles se tienen por no puestas, invalidan la institución. Las obligaciones de dar o de no hacer se tienen por no puestas. Muy bien. Ok, no le puedo pedir a Ricardo que dé de su patrimonio. Si en todo caso le encargo le doy una condición, va a ser de la masa hereditaria, no de su patrimonio. Si yo le pido algo de su patrimonio, se tiene por no puesta. Por no puesta. Muy bien. También se tiene por no puesta la condición que sea ilícita, que sea contra la norma. Muy bien. Sí. Yo no le puedo decir a usted, Elías, que de alguna manera elabora un testamento en favor de Ricardo. A ver, Elías, le dejo estos bienes, pero ¿qué cree? Le voy a pedir a usted, Elías, que usted deje como heredero de sus bienes a Ricardo. ¿Eso se tiene por no? Pues, Puesto. Por no puesto. No le puedo decir a Israel, usted debe contraer matrimonio para que sea mi heredero. La de tomar estado civil se tiene por no Puesta. puesta. Yo no le puedo decir a Ricardo, oye, no puedes impugnar el testamento, ¿eh? Esa condición se tiene por no Puesta. puesta. Muy bien. Si le doy un año a Germán para que cumpla con la condición y no la cumplió, entonces, pues ya
no se tiene por no cumplida la condición. Pero si Germán hizo todo lo posible por cumplirla, entonces se tiene por Cumplida. cumplida. ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Qué más? Ok, perfecto. La institución del legado. Acuérdense, en el legado adquiere a título particular. ¿Qué significa esto? Que le estoy transmitiendo solamente determinados bienes específicos. ¿Quién debe de cumplir con el legado? El legado se le encomienda al heredero. Mi heredero Elías va a cumplir con el legado que constituía a favor de Ricardo, de los bienes de la masa hereditaria. ¿Se entiende? Sí. Y si todos los bienes los dispusen legados, los legatarios tendrán la obligación de verificar que se cumplan con los legados que dejó el de cuyos. ¿Está claro? Sí. Entonces, entiendas una cosa, verifiquen la diferencia entre legado, heredero y legatario. El heredero está adquiriendo a título universal. Decimos que adquiere derechos, pero también está adquiriendo obligaciones. ¿Se entiende? Sí. Y el legatario está adquiriendo a título particular. Entre comillas decimos que solamente adquiere derechos. Entre comillas, porque ya vimos algunos supuestos que inclusive responderán con su legado en el caso de que los bienes no sean suficientes para cumplir con las obligaciones. ¿Vamos bien? Ok. Sí, maestro. Muy bien. Perfecto. Muy bien. De todo esto que estamos mencionando, compañeros, ¿en qué momento se adquiere, en qué momento vamos a constituir el legado? Muy bien. Momento de adquisición de el legado, de cosa cierta. ¿Cuándo se va a hacer? Al momento de la muerte del dicuyus, si ya el bien se encuentra en la herencia, si el bien ya lo tenía el decuyus. Muy bien. Ujú. Y si no lo tenía, al momento de adquirirla, si aún no está en la masa hereditaria. Soy una persona de mucho dinero y designo como mi legatario a Germán. Y le digo a Germán, ustedes mis herederos, Elías y Ricardo, de los bienes de la masa hereditaria, le van a comprar una moto Harley Davidson a Germán del año. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, el legado tiene que perfectamente estar identificado en su género, en su número. Debe estar perfectamente determinado. Muy bien. Si no lo tenemos, entonces hay que adquirirlo. ¿De dónde? De la propia masa hereditaria. Sí. ¿Cuándo se va a entregar el legado? Si la cosa ya existe y la posee el legatario, la puede conservar. Ujú. A ver, resulta que Ricardo ya tiene un automóvil que yo, de alguna manera, a lo mejor, en su momento se lo presté. ¿Sí? Pero resulta que elaboro un testamento y le digo a Ricardo que ese automóvil se lo voy a dejar yo en legado. Ricardo va a conservar ese automóvil no como propietario todavía, ¿eh? Es un legatario, pero conserva ese automóvil en uso. Muy bien. Si no lo tiene el legatario, la regla es que el legado se va a entregar después de que se hagan los respectivos inventarios y avalúos. Muy bien. Sí. Perfecto. El legado sobre una cosa. Muy bien. Tiene que estar perfectamente
determinada la cosa, ¿eh? Y tiene que ser una cosa propia. Aunque también se puede dejar en legado una cosa ajena, por ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación, o también lo siguiente, un legado de crédito de deuda. ¿A qué me refiero con esto? Vean lo siguiente. Resulta que yo soy acreedor de Elías. ¿Sí? Elías me debe una lana. Sí. Y yo le estoy dejando un legado de deuda a Elías. ¿A qué me refiero? Mis herederos, Ricardo, Gemán e Israel, les encargo. A ver, sobre la deuda que me debe Elías, no se la cobren. Le dejo un legado de deuda a Elías. Ya no le cobren esa cantidad que me debía. Ahí muere. Mi legado para Elías es un legado de deuda. Ya no me va a pagar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Vean la diferencia con el legado de crédito. Aquí va. Imaginen esta persona que es acreedor de Juanito. Juanito es el deudor. Y resulta que yo en mi testamento dejo como mi legatario sobre esa deuda a mi sobrino. Y le digo, a ver sobrino, ahora tú vas a ser de la deuda que me debe Juanito, tú vas a ser el Acreedor. acreedor. Y ahora Juanito tiene que responder a esta persona porque ese cargo de acreedor se lo dejó como legado. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Muy bien. Siguiente. El legado de servicio. Del heredero legatario. A ver, ¿qué significa esto? Del heredero o legatario hacia el legatario. Le encargo a usted, Elías, como mi heredero, que le dé un legado de servicio a Germán. ¿Qué implica esto? Que a lo mejor de los frutos que deja un bien inmueble que yo le dejé y que mientras se haga la partición lo va a administrar usted como mi heredero y mi albacea, que parte de esos recursos le destine 5,000 pesos mensuales a Germán en este servicio de legado. Ujú. ¿Se entiende, compañero? Sí. Ok. Le encargo un servicio de techo, pensión o alimentos a un tercero. Ricardo, usted es mi heredero, pero de la masa hereditaria le pido que usted dé una pensión alimenticia para determinada persona. ¿Ok? Ok. En este caso, usted como heredero está cumpliendo con esa condición que yo le fijé y la otra persona que recibe el techo, que recibe la pensión, que recibe los alimentos y la educación es el legatario. Le legué un servicio. Muy bien. Sí. Legado alternativo. Le doy la posibilidad de que usted elija entre dos bienes que le estoy dejando. ¿Sí? Si no Sí. se puede determinar la calidad de los bienes, se entiende que debe ser de mediana calidad. Muy bien. Sí. Ok. Los remuneratorios es pagar una deuda de naturaleza natural, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Una deuda de juego. Le digo a usted, mi heredero Elías, mi heredero Elías, que usted, Elías, pague un legado remuneratorio que dejé pendiente con Germán. Apostamos en el partido América Chivas y resulta que perdí. Y bueno, pues páguele la deuda. A lo mejor Germán nunca la podrá reclamar, pero es una deuda de honor que yo le pido como mi heredero que se la pague.
ese es un legado remuneratorio. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien, abogados. Pues bien, ya lo mencionamos a grosso modo. Para el legado hay que ubicar el género de las cosas, su número, su peso y su medida. Si dejamos una cosa ajena, pues bueno, legamos el uso y goce. Nunca estamos legando el dominio. Si encargamos un legado de cosa o servicio, pues podemos clasificarlo en un legado de pensión. Al legatario se le va a entregar una cantidad mensual como legatario, o se le va a entregar sobre un determinado tiempo, durante un año. Muy bien. Sí. Legado de alimentos, comida, vestido y habitación. Legado de estudios, costear la educación del legatario. ¿Está claro, compañeros? Sí. Muy bien. Perfecto. Espero que lo vayan ubicando muy bien, para que pues este tema no les sea tan complicado y creo que hasta cierto punto llega a ser interesante, ¿no, compañeros? Sí, maestro. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Hablamos de otro tipo de legado en el caso del legado de crédito. Ya mencionamos en qué consiste. Entonces al legatario le vamos a entregar la documentación que lo va a acreditar como nuevo acreedor, así como los respectivos documentos que acrediten los intereses. Si legamos una deuda, implica que liberamos al deudor. Muy bien. De la deuda en particular, o si fue una garantía, pues cancelamos la prenda y la hipoteca que hayamos dejado pendiente. Muy bien. El legado gratuito se da sin poner ninguna carga, ninguna condición. El legado oneroso, ponemos una carga, una condición al legatario que debe de cumplirla para que podamos designarlo como nuestro legatario. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, compañeros. El legado preferente, ¿cómo vamos a pagarlo? Pues bueno, primero las deudas naturales, hay que pagarlas. Después las preferentes, porque así lo haya designado el testador o así lo establezca la ley. De cosas ciertas y determinadas que tengamos dentro de la masa hereditaria, pues bueno, también será la que entreguemos. Los alimentos o educación también es una parte importante y en ese momento lo vamos a entregar. Y si no los tenemos, entonces del remanente de la masa hereditaria, vamos a comprar esos legados para cumplir con esos bienes para cumplir con el legado. ¿Se entiende, compañeros? Sí, En el maestro. caso de que no exista dentro de la masa hereditaria. Muy bien. Perfecto, compañeros. Bien. Ya prácticamente entrando ya en este tenor, el tema que nos toca analizar es la ineficacia de los testamentos. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Muy bien, ya prácticamente este es el último punto que vamos a mencionar, nada más, ya para concluir con la sesión del día de hoy. Empezamos. A ver, el testamento va a ser ineficaz si no se manifiesta la voluntad del de cuyos. ¿Sale? ¿Qué significa? Elías fue llevado, pero su esposa lo llevó con una pistola en la cabeza y le dijo: a ver, Elías, vas a hacer tu testamento y vas a dejar todos tus bienes a mí. ¿Se entiende? No hay Sí. voluntad por parte del testador. Si el testador es una persona menor de 16 años, también hay una inexistencia del testamento. Si no se establecen los bienes, si no se señalan los herederos, si no se establecen bienes y de alguna manera no cumple con los requisitos que marca la ley, entonces también será inexistente el testamento. Sí. Si no hacemos el testamento ante un notario público cumpliendo con los requisitos que marca la ley, nuestro testamento va a ser inexistente. Inexistente. La nulidad del testamento
se puede prestar porque hubo un error, dolo o fraude al momento de hacer el testamento. Se engañó a Ricardo para que acudiera a notario. Muy bien. Hubo violencia en contra de Ricardo para que Ricardo elaborara el testamento. Resulta que Juan Pérez ha sido declarado por un juez civil en estado de interdicción y por lo tanto no tiene la capacidad para tomar decisiones de mutuo propio. Muy bien. No se acredita que esté completamente demostrada la manifestación de la voluntad para que el testamento surta sus efectos, o el testamento se realiza sin cumplir con las formalidades que marca la ley. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, muy bien. La nulidad del testamento también se va a presentar en los siguientes casos, compañeros. Ahí les va. Muy bien. Resulta que hice comunicados secretos, o que Elías dice, oigan, ¿saben qué? Es de que el maestro Héctor a mí me había dicho que yo era su heredero. O sea, a mí me dijo que yo soy su heredero. Esos son comunicados secretos. Eso se tiene por no puesto, ¿eh? Debe de constar en el testamento, nada de que me lo dijo o que en su momento me dijo que yo me iba a quedar con todo. Tiene que obrar dentro del testamento. En la voluntad del de cuyos ahí tiene que constar. Muy bien. Sí, maestro. La hecha bajo una condición física legalmente imposible. Resulta que no es posible que me haya dejado que me haya nombrado como heredero, porque en ese momento no pudo haber elaborado el testamento porque se encontraba privado de la libertad, estaba en prisión o se encontraba fuera del país. No era posible que compareciera a elaborar su testamento. Muy bien. Sí. O que en este caso se sujete al beneficiario de hacer un testamento a favor de otra persona. Yo no le puedo pedir a usted, Ricardo, que usted sea mi heredero, pero que usted a su vez herede a otra persona. Esa condición se tiene por no puesta. No, pues. Si no podemos determinar a la persona, si la persona es incierta, hay una nulidad en el testamento. Si no podemos identificar la cosa que se está dejando en herencia, también existe una nulidad del testamento. Si es una cosa ajena, Elías me está heredando una cosa, pero que no es de su propiedad, sino de su hermano, y su hermano me logra demostrar que es su propiedad, entonces hay una nulidad respecto a los bienes que dejó Elías, que no son suyos. ¿Ok? O si eran de Elías, pero ¿qué cree? Años antes de morir se lo vendió a Ricardo. Entonces, sobre esa cosa en particular, existirá una nulidad. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. Muy bien. Espero que estos términos estén comprensibles para ustedes, compañeros. Y bueno, ya el último punto que vamos a ver el día de hoy. La ineficacia de los testamentos en su tercera parte. Si yo establezco plazos o condiciones que sean contrarias a la ley, se tienen por no puestas. Acuérdense, la sustitución fideicomisaria se tiene por no puesta. Ya les platiqué en qué consiste. Que se designa un heredero que administre los bienes de una persona menor de edad y cuando éste cumpla a su vez su mayoría, este heredero le transmita los bienes. Esto se tiene por no puesta. Yo no le puedo decir a usted, Ricardo, a usted, Israel, que sobre sus bienes ustedes den o aporten algo. No, todo lo que yo les encargue va a ser sobre la masa hereditaria. Si yo le impongo una cuestión de no hacer o no dar, de no dar o no hacer, se tiene por no puesta. Yo no puedo establecer que usted no impugne el testamento. Es el derecho que usted tiene como heredero de impugnarlo. Esto se tiene por no puesto. Si yo le encargo a Elías que contraiga matrimonio, esa condición también se tiene por no puesta y es ineficaz.
Muy bien. Sí. Yo no puedo darle un plazo para la terminación del carácter de heredero. Que yo diga, Elías, usted va a ser mi heredero solamente hasta los 34 años. Muy bien. Sí. Tampoco le puedo poner una condición de no heredar, de no enajenar. A ver, Ricardo, usted es mi heredero, pero con la condición de que no le venda a Germán. Eso se tiene por no puesto. Ok. Muy bien. Sí, maestro. Ok. La caducidad. Si muere el beneficiario antes de cumplir con la condición, pues bueno, en ese caso, pues no adquirió la calidad de heredero. Muy bien. Sí. Ok. La muerte del heredero legatario antes del testador, pues deja sin efectos esa parte del testamento. Si es incapaz la persona de heredar, por lo que respecta a su persona, existe una ineficacia en el testamento. Si renuncia a la herencia, por lo que respecta a su persona, existe una ineficacia del testamento. Muy bien. Sí. La revocación. Para que nosotros podamos revocar, en este caso, un testamento, pues tenemos que hacerlo ante el juez de lo familiar. Y tenemos que presentar los argumentos que acrediten que el testamento es ineficaz. Muy bien. Sí. Ok, otra cuestión, compañeros. También se va a considerar ineficaz el testamento cuando no se dejó bienes para una persona que debamos dejar en temas de obligación alimentaria. Muy bien. Israel tenía una persona menor de edad que dejarlo en su testamento. Israel no lo incluyó, teniendo la obligación de haberlo hecho. Por esa condición el testamento se considera ineficaz porque debió haber incluido a esa persona que requiere alimentos. ¿Está claro, compañeros? Sí, maestro. Muy bien. Entonces nos vamos a quedar en este punto de la ineficacia de los testamentos. Ya mañana, el miércoles vamos a continuar con el tema de la sucesión legítima y ya hablaremos de cómo se da la tramitación de la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. También hablaremos del cargo del albacea y del interventor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Muy bien, entonces, pues prácticamente ya siendo las 11 de la noche con 51 minutos del día 23 de noviembre del año 2020, damos por terminada esta sesión y primeramente Dios, pues estaremos conectándonos el día miércoles a las 10 de la noche. Muy bien. Sí, maestro. Muy bien, pues muy buenas noches, compañeros. Que descansen y primeramente Dios estamos en contacto, ¿vale? Muchas Que gracias. tenga Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, descansen. Muy bonita noche, compañeros. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, compañeros. Gracias. En unas horas más les comparto el presente video, ¿eh? Sí, maestro, muchas gracias. Pues bien, Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego.